entrar ya directamente en el tema, ¿sí? Bueno, yo les voy a hablar, bueno, este tema de ahora es totalmente diferente a lo que ya hemos venido, han venido presentando los conferencistas que me precedieron, así que vamos a darnos un giro a la parte de la producción animal, de hecho, básicamente manejo de pasturas, ¿sí? Como un área que muchos médicos veterinarios tenemos actuación y de hecho, pues es importante conocer algunas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Conocer o en algunos casos fortalecer conocimientos que quizás ya se han recibido, tanto para los que son estudiantes o los que ya son profesionales, ¿sí? Bueno, entonces, como mencioné, el tema, la presentación se llama Los principios para un manejo eficiente del pastoreo, ¿sí? Ya, ok. Entonces, ahí vamos a hablar sobre, a dar una pequeña introducción, hablar sobre la degradación de las pasturas, ¿sí? Hablar sobre lo que es la eficiencia de utilización de una pastura, los efectos de la intensidad de pastoreo con una alta carga animal instantánea, y qué se puede hacer para aumentar la carga animal instantánea como ya un tema llevado a la parte práctica como tal, ¿sí? Bueno, como introducción, deben mencionar que en América Latina en general, casi más del 80% de los sistemas de producción de rumiantes, eso incluyendo bovinos, ovinos, caprinos, ¿sí? Bueno, aquí los rumiantes, los camélidos no forman parte de los rumiantes, no obstante, los podríamos incluir como un sistema, una especie que es importante en ciertas regiones de algunos países, sobre todo los que están dentro del corredor andino, ¿ya? Por lo tanto, todos estos sistemas están basados en pastoreo, ¿sí? Ahora, hay que también comentar que la materia básica para producir leche, carne o lana de manera eficiente, técnica y económicamente es disponer siempre de una pastura de calidad y en cantidad. Y finalmente, el pastoreo bien conducido, prácticamente eso es un sinónimo de una buena alimentación, donde los principales objetivos de conducir bien un pastoreo están basados en alimentar o sea, el primer objetivo que debería cumplirse o buscarse es alimentar de forma adecuada el hato a lo largo del año, minimizar las pérdidas del forraje producido, ¿sí? Mantener constante la calidad y cantidad de forraje en cada pastoreo, y por lo tanto es fácil pasar de una pastura de estas condiciones, una pastura de una excelente calidad, a una pastura de este tipo, súper fácil, ¿sí? Por lo tanto, allí es donde el reto del asesor, del administrador que está a cargo del hato, él debe tomar ciertas decisiones a fin de no poder pasar de una pastura de buena calidad a una pastura de mala calidad, simplemente por un tema de malas decisiones en el manejo del pastoreo, ¿ya? Entonces, pero antes de hablar de cómo es que debemos hacer un manejo eficiente del pastoreo, debemos darle una mirada a lo cuáles son las principales causas para llevar una pastura de buena calidad a una pastura prácticamente de pésima calidad, ¿sí? Entonces, poniendo en un podio tipo competencia olímpica, ¿sí? Entonces, vamos a ir mencionando cuáles son las tres principales causas que nos llevan a degradar una pastura, ¿sí? Vamos a ir en orden ascendente, ¿sí? Entonces, la primera es justamente la implantación incorrecta. Prácticamente la implantación incorrecta de una pastura está dado por dos tipos de decisiones de cero costo y decisiones de alto costo. Las decisiones de cero costo prácticamente es saber escoger el tipo de especie que vamos a introducir o que se va a implantar en los pastizales. Una decisión de cero costo es escoger bien la época para poder sembrar, ¿ya? Entonces son decisiones de cero costo que prácticamente no es más que tomar en cuenta esas dos variables. Decisiones de alto costo. Bueno, decisiones de alto costo son justamente aquellas que en el caso de una mala práctica en cuanto a lo que es la preparación del área para poder establecer
las pasturas. Decisiones de costo medio alto, por ejemplo, un control a destiempo de lo que son las arbences y por lo tanto, pues eso, al final, esto va a llevar a que las arbences ganen espacio y la pastura que estábamos queriendo introducir, pues se nos quede retrasada. Decisiones de alto costo también incluye lo que es no haber realizado un correcto plan de fertilización con la finalidad de poder tener una pastura en las condiciones que estamos pretendiendo obtener con esa implantación, ¿sí? El segundo lugar es prácticamente la reducción de la fertilidad del suelo. Y aquí básicamente la reducción de la fertilidad del suelo está más asociado a el manejo incorrecto de la pastura, ¿sí? Estos, tanto en la reducción como de la fertilidad como el manejo incorrecto de la pastura son dos causas que están íntimamente asociadas, ¿sí? Conforme se reduce la fertilidad del suelo, pues justamente se da por un manejo inadecuado. Y cuando hacemos un mal manejo, prácticamente también reducimos la fertilidad del suelo, que vamos a ir viendo más adelante este tema, ¿sí? Ahora, aquí mostramos prácticamente de acuerdo a lo que menciona este autor, cuáles son las diferentes etapas y cómo es que cada etapa presenta ciertas características que al final nos va llevando desde una fase o una etapa de tener una pastura totalmente productiva a un suelo, a una pastura degradada y al final un suelo totalmente erosionado, ¿sí? Entonces, todos prácticamente se empieza con una pastura productiva, ¿sí? Es decir, se toma en cuenta las decisiones de cero costo, se toma en cuenta las decisiones de alto costo y por lo tanto se hizo una implantación correcta de la pastura, ¿ya? Pero cuando se hace ya un manejo inadecuado, entonces, ¿qué pasa? Ya comenzamos a ir descendiendo en la escalera de las diferentes etapas de la degradación de la pastura y ese mal manejo implica que hay una alta tasa de carga animal, una alta densidad de carga animal dentro del potrero, hay un exceso, un pastoreo continuo, ¿sí? Por lo que eso genera pisoteo, ¿sí? Ahí no se respeta la fisiología de la pastura y por lo tanto, bueno, pues eso son variables que influyen en el manejo de la pastura y por lo tanto eso nos va a ir llevando a una pérdida de productividad, ¿sí? Y donde solamente estamos extrayendo nutrientes y no estamos haciendo una reposición de nutrientes, ¿ya? Por el manejo mismo que se está dando a la pastura. Eso va a ir llevando a que ya entramos a la fase de degradación de la pastura, donde esa pastura que empezamos con totalmente productiva comenzó ya a perder vigor, por lo tanto va a darle lugar a que empiecen a crecer otras especies que no son las que habíamos introducido inicialmente y conforme, sobre todo cuando llega la época de verano, donde en zonas donde hay las estaciones de lluvia y de cero lluvia se son bien marcadas, entonces eso hace que estas plantas que por lo general siempre son de tipo anuales, en la época de sequía, entonces se mueren y dejan el suelo desnudo. Y si a eso le agregamos un pastoreo continuo, eso va a generar una compactación y finalmente vamos a tener un suelo totalmente erosionado, ¿sí? Entonces, esas serían las diferentes etapas y cómo es que cada etapa está caracterizado por diferentes factores o variables que influyen para que esas etapas vayan dándose, ¿sí? Ahora, si queremos caracterizar un poco esas diferentes etapas, podríamos decir que una pastura tiene diferentes niveles de degradación. En un nivel 1, por ejemplo, la pastura sigue siendo productiva, pero ya comienza a aparecer lo que se conocen como las áreas calvas, ¿sí? Y en esas áreas calvas comienzan a aparecer lo que se denominan las mal llamadas malezas, pero en este caso lo vamos a llamar como arbences, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el rebrote después de que los animales han entrado a pastorear en esa área? ¿Sí? El rebrote ya no es igual a cuando empezamos en una pastura totalmente productiva y por lo tanto esa menor disponibilidad de forraje hace que se pierda capacidad de carga animal en un 20%. Se reduce la capacidad de carga animal en un 20%. Ya en un nivel 2 prácticamente
se incrementan las arbences y el porcentaje de áreas calvas aumenta con respecto a el nivel 1. La capacidad de carga animal se reduce un 30, un 50%, entonces ya estamos hablando de un nivel moderado. Ya es un nivel fuerte donde ya va a existir una degradación agrícola como tal, ¿sí? De la pastura en sí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un excesivo incremento de crecimiento de arbences y de las áreas calvas con respecto al nivel 2, incluso con respecto al nivel 1. Y la capacidad de carga animal en este caso se reduce en un 60 o un 80%. ¿Okay? Y finalmente ya en un nivel 4, donde ya hay una degradación biológica, y esto es típico sobre todo en áreas donde hay, antes hubo pasturas, y luego pues vamos a observar, sobre todo en las épocas secas, esas islas dentro de un suelo totalmente desnudo. Entonces eso, ¿por qué? Porque ahí en esas áreas prácticamente nos indica de que ya no hay actividad biológica en el suelo. ¿Sí? Recordar que el suelo no solamente es una estructura física, química, sino que también es una estructura biológica, por lo tanto que sirve de soporte para microorganismos y macroorganismos que dependen de la simbiosis que hay entre las plantas y los organismos que coexisten en el suelo. ¿Okay? Entonces, en un nivel 4, ¿qué pasa? Ya hay prácticamente una disminución muy alta de los forrajes, ¿sí? O prácticamente se pierde. La capacidad de carga animal se reduce a más de un 80%, o sea, prácticamente de tener una capacidad de carga animal de 2.5, 3 unidades animales por hectárea, podemos reducir a 0,5 hasta menos, prácticamente, ¿sí? Eso por lo general, ¿qué pasa? Y si nosotros estuviéramos en un nivel 1, un nivel 2, ¿qué pasa? Eso siempre va a llevar a lo que el profesor Piñero denomina la ruta de la dependencia. ¿Y esto por qué razón? Porque partimos de una pastura productiva, ¿cierto? Luego, por un mal manejo, nos comienzan a aparecer las arbences, y ahí en un intento por mantener productiva la pastura, el productor lo que hace es tomar algún producto, herbicidas principalmente, a fin de poder controlar esas arbences y llevar nuevamente a una fase productiva de esa pastura, ¿sí? Volvemos a pastorear, pero en este caso seguimos utilizando las mismas prácticas de un mal manejo del pastoreo, y volvemos a tener la invasión de arbences, y así ese ciclo se repite constantemente año tras año, y eso es lo que lo vuelve como lo que el profesor denomina la ruta de la dependencia. ¿Ya? Esta ruta de la dependencia es una de las consecuencias del mal manejo. La otra consecuencia es que primero, como mencioné, perdíamos capacidad de soporte, ¿verdad? Luego, esto justamente aumenta los costos para la limpieza y renovación, ruta de la dependencia. Esa ese aumento de los costos para la limpieza y mantenimiento de los pastizales, también, ¿qué implica? Que no necesariamente algunos productores se preocupan por tratar de, por lo menos decir, bueno, voy a tratar de controlar las arbences a fin de que la pastura nuevamente se vuelva a renovar, sino que simplemente siguen pastoreando sobre las mismas condiciones, y por lo tanto eso comienza a disminuir la productividad. Y al disminuir la productividad, ¿qué pasa? Se reduce la rentabilidad, es decir, el productor deja de percibir ingresos. ¿Y qué hace allí? Ahí tiene dos cosas el productor. Son como consecuencias de una degradación de la pastura. La primera, que es, comienza a descapitalizar, ¿sí? Esa descapitalización, ¿qué implica? Que el productor, como ya la actividad no genera ingresos capaces de poder sostener los costos de producción, de operativos, entonces lo que hace es inyectar dinero desde otras actividades, que por lo general siempre sucede eso, en la mayoría de los casos. Y esa descapitalización lo que va a llevar es que en algún momento, pues, el productor dice, no, yo solamente estoy inyectando dinero, pero prácticamente la actividad no me está devolviendo lo que estoy invirtiendo. Entonces, lo que hace es que se vuelva insostenible la actividad, y por lo tanto, o vende la propiedad o simplemente la destina a otra actividad, ¿ya?
o en algunos casos lo que hace es que esa insostenibilidad, lo que hace es que el productor al venderla, sobre todo pequeños y medianos, lo que hace es que comience a generarse estos problemas de los éxodos rurales y por lo tanto sabemos que trae como consecuencia los éxodos rurales, sobre todo hacia las grandes ciudades. Y ahí pues es todo un tema ahí que bueno, es algo que bueno, se puede hablar en otro momento, ¿sí? Bien, ahora surge la pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa para evitar la degradación? ¿Sí? Creo que la respuesta sería muy sencilla, es mantener siempre la pastura productiva. Esa sería como que la respuesta más sencilla, ¿sí? Es decir, mantener la pastura siempre en el primer nivel, ¿ya? En el nivel de la fase productiva, ¿sí? Pero, bueno, pues para eso quizás debemos tomar en cuenta que el manejo del pastoreo es como que el pilar fundamental para mantener justamente la pastura productiva. Entonces es fácil, ¿cómo podemos pasar de una pastura de esas condiciones, así como de manera rápida? Esa pastura es un proyecto que yo asesoré allá por el 2018, ¿sí? Y pasturas de panicum, pasturas tropicales, de hecho, y esa pastura tenían instalado un sistema de riego por aspersión, una inversión muy fuerte de riego, en lo que es infraestructura de riego, ¿sí? Y en condiciones marcadas de periodo de seca y de lluvia, entonces, pero el detalle de ellos que tenían subdivisiones de diferentes áreas, no obstante, la capacidad de carga animal no pasaba de una unidad animal por hectárea. Por un lado, la producción de leche se estaba bajando porque tenían vacas en ordeño, y además de eso, la disponibilidad de forraje, pues, solo como para que ustedes tengan una idea, pasturas de panicum, normalmente la altura de crecimiento bien manejada superan el 1,50 m. Estas pasturas, por lo general, en la mayoría de los potreros no alcanzaban los 30 centímetros. ¿Por qué? Porque justamente el sistema de pastoreo, el tipo de pastoreo que ellos estaban manejando, que era un pastoreo prácticamente podríamos decirlo que rotacional continuo, porque en realidad los animales, si por ahí les faltaba algún pasto, lo que hacían es regresar sin respetar la fisiología de la planta, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, ¿ya? Y lo que hicimos fue simplemente reestructurar todo el sistema de pastoreo, volvimos a hacer subdivisiones, pero ya tomando en cuenta la fisiología de la planta, tomando en cuenta la disponibilidad de forraje, para de esta forma poder compatibilizar la fisiología, la cantidad de pasto que estábamos produciendo, ¿sí? Versus lo que necesitaban los animales, ¿ok? La misma foto después el antes y después. ¿Okay? Entonces, para eso debemos tomar en cuenta que para llevar una pastura improductiva a una pastura productiva, lo importante es ser eficientes en la utilización de la pastura. Para eso, ¿qué debemos tomar en cuenta? Primero, ¿cuándo pastorear? Después, ¿cómo pastorear? Y finalmente, ¿cuánto pastorear? Esas son las 3 preguntas que se debería tomar en cuenta al momento de hacer un manejo adecuado del pastoreo, ¿sí? Y de esa forma poder ser eficientes en la utilización de una pastura, ¿sí? Bueno, entonces partamos de algo muy importante, que es la fisiología de la planta, ¿sí? Esta es una gráfica en la cual se muestra el crecimiento en términos de materia seca de tanto la parte aérea como de la parte subterránea, o sea, el área radicular. Entonces, el área radicular está dado porque la área foliar depende mucho de las reservas que se hayan almacenados en las raíces, ¿sí? Entonces, cuando aquí en ese punto, cuando la pastura fue pastoreada, ¿sí? Prácticamente comenzó a depender de las reservas orgánicas, ¿sí? Y a medida que la pastura va creciendo, es decir, su área foliar va desarrollándose, inicialmente se van consumiendo las reservas orgánicas, no a un 100%, que ya vamos a explicar más adelante, ¿sí? Y entonces, a medida que va creciendo el área foliar, las reservas orgánicas se van reponiendo. Y llega un punto donde, aunque la área foliar siga creciendo, no obstante, el área radicular, donde se almacenan las reservas orgánicas, se restablece y por lo tanto podríamos decir que ese es el momento donde deberíamos empezar a pastorear. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo aquí no coloco tiempo, es decir, no digo
5 días, 15 días, no. Simplemente lo pongo como días de reposo. ¿Cuántos son los días de reposo que debe tener una pastura? Bueno, pues va a depender de diferentes factores que vamos a verlos más adelante. Por lo tanto, ahí les doy un pequeño tip. Tomar en cuenta el tiempo de reposo como un criterio para manejar la pastura, pues es un error. Y un error muy grande, porque ya vamos a ver de que hay factores que influyen de manera directa en el crecimiento de la pastura. Y por lo tanto, si tomamos en cuenta que vamos a decir, ok, vamos a pasturear cada 30 días durante todo el año, bueno, pues va a haber un momento donde que esos 30 días nos van a terminar faltando, porque al momento de que llegamos a pastorear en una pastura que quizás en épocas de invierno, de lluvias, en que 30 días ya está lista para pastorear, pero en época de cero lluvias, 30 días no son suficientes, quizá pueden ser 60, 90 días, entonces ahí es donde debemos tener el criterio para poder decidir si los 30 días son suficientes o necesitamos darle más tiempo, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que se conoce como el punto óptimo de reposo y por lo tanto es donde debemos empezar a pastorear, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es que se da esta acumulación a nivel de la planta. Entonces, este es el momento de cuando empezamos a pastorear una pastura. Siempre yo esquematizo como que las raíces son como una batería, ¿sí? Cuando la planta está lista para ser pastoreada, las reservas orgánicas están totalmente restablecidas a su 100% y después del pastoreo, pues quedaría así, ¿verdad? Entonces, prácticamente la pastura depende de las reservas orgánicas que haya podido acumular entre pastoreo y pastoreo. Ya, si se respetó perdón. Entonces, ¿qué pasa? Como mencioné, la planta no utiliza el 100% de las reservas orgánicas. Bueno, la naturaleza es sabia y por lo tanto dice, bueno, por si acaso, no voy a utilizar todo, simplemente voy a utilizar el 75% hasta que las hojas tengan capacidad suficiente para poder reponer las reservas orgánicas a través de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, a medida que se van restableciendo las reservas orgánicas, ¿sí? Tanto la área radicular que tiene, perdón, la área foliar que tiene mayor capacidad de fotosíntesis va a ir metiendo esos excedentes hacia el área radicular, ¿sí? Va creciendo y por lo tanto llega un momento donde ya las reservas orgánicas se volvieron a restablecer. Entonces en ese momento estaría lista la pastura para volver a ser consumida. Y como mencioné hace un momento, ustedes ven, yo aquí no coloco tiempo. ¿En qué tiempo llevamos una pastura después del pastoreo para que vuelva a restablecerse sus reservas orgánicas? Pues dependerá de la tipo de especie que estemos manejando, las condiciones climáticas y el manejo como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de cuándo pastorear, prácticamente si nosotros decidimos pastorear en este momento, ese tipo de pasturas que ya fue pastoreada, pues aquí está movilizando todas las reservas orgánicas que acumuló en el pastoreo anterior, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros pastoreamos aquí, la planta va a volver a rebrotar, ¿ya? Pero llega un momento donde todas esas reservas orgánicas pues se pierden y por lo tanto es donde comienzan a aparecer todas las características que hemos mencionado hace un rato, ¿sí? Esto, por ejemplo, para quienes estén trabajando en zonas de climas templados, con pasturas de Lolium perenne, ¿sí? En este caso se toma en cuenta el número de hojas, ¿sí? Entonces, cuando la pastura ha sido consumida por los animales, ¿qué pasa? Aquí tenemos al 100% las reservas, ¿sí? Entonces, conforme comienza a crecer la planta, aparece la primera hoja, las reservas orgánicas son consumidas. Y a medida que las hojas van creciendo, pues las reservas orgánicas van restableciéndose, ¿sí? Y cuando la planta ha comenzado a aparecer su tercera hoja, ¿sí? Podríamos decir que ya la planta está lista para poder ser pastoreada. En este caso, en el caso del Lolium perenne, es una especie de 3 hojas vivas, es decir, que cuando comienza a aparecer la cuarta hoja, la primera hoja comienza a cenecer y aunque, como les dije, aunque siga creciendo, apareciendo en este caso más hojas nuevas, eso no implica de que ya las reservas orgánicas se han restablecido en su totalidad, ¿ok? Bien, entonces aquí podríamos decir que en el caso del Lolium perenne nosotros podríamos pastorear cuando hay
2.5 hojas o 3 hojas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese caso ya está lista, ya las reservas orgánicas ya se han restablecido, por lo tanto no vamos a afectar la fisiología y la pastura va a rebrotar de manera vigorosa después de que ha sido pastoreada. ¿Sí? Algo importante es que también cuando nosotros respetamos la fisiología de la pastura, ¿sí? El cuándo, también vamos a tomar en cuenta de que existen cambios en la cantidad y calidad de la pastura en los diferentes estados de crecimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta de que si hacemos pastorear en el punto óptimo de reposo, cuando la pastura ha restablecido sus reservas orgánicas y hay suficiente cantidad de materia, de parte aérea acumulada, entonces el valor nutricional pues estaría como un equilibrio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si hacemos pastorear antes? Claro, antes el valor nutricional es muy alto, pero ¿qué pasa con primero la producción de forraje, de materia seca? Es baja. Y asimismo la área radicular pues está movilizando todas sus reservas para poder nuevamente crecer. Entonces eso es importante. Y asimismo, si nosotros pastoreamos después del punto óptimo de reposo, ¿sí? Bueno, vamos a tener una producción alta de materia seca. No obstante, el valor nutricional pues va a ser menor. ¿Sí? Entonces eso también está ligado mucho ya de un punto de vista práctico, de que si respetamos la fisiología de la planta, pues vamos a ofrecer también pasto de calidad y cantidad a los animales y sin afectar la fisiología, la persistencia de la pastura. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la acumulación de reservas orgánicas? Ya lo mencioné, que de hecho fue, primero la planta, ¿sí? Todas las especies, tanto leguminosas como gramíneas, no tienen la misma tasa de crecimiento, por un lado. Por otro lado, las hojas jóvenes tienen mayor capacidad de fotosíntesis que las hojas senescentes, ¿sí? Y algo importante es que justamente la respiración como un proceso fisiológico normal de la planta es que consume gran parte de los productos de la fotosíntesis. Por lo tanto, solo cuando la capacidad de fotosíntesis supera a la tasa de respiración, entonces solo ese excedente es el que se va a destinar como reservas y se van a almacenar en diferentes puntos de la planta, ya sea en los rizomas, ya sea en las vainas, ya sea en las raíces como tal, ¿sí? El ambiente también influye en la acumulación de las reservas orgánicas. ¿Por qué? Porque cuando hay días nublados, pues la capacidad de fotosíntesis es menor en comparación cuando hay días despejados. La humedad del suelo igual influye de manera directa en la capacidad de almacenamiento de reservas orgánicas. ¿Por qué? Porque recuerden que la fotosíntesis necesita agua también para poder convertir la energía lumínica en energía química, ¿sí? La temperatura, asimismo, en días donde hay excesos de temperatura, pues dentro del rango óptimo, de crecimiento óptimo de la planta, pues también va a influir. Y ahí también está ligado la fertilidad del suelo, ¿sí? Quizás la fertilidad del suelo es una variable dentro de las variables ambientales que podríamos controlar, ¿ya? Las demás variables no las podemos controlar. Asimismo, las variables de las especies de forrajeras que estemos utilizando, pues a menos de que decidamos introducir una variable precoz, entonces, perdón, una especie precoz, entonces ahí podríamos decir, ok, bueno, pues esta es una especie precoz y por lo tanto puedo pastorear en tiempo, esta se recupera en tiempos más rápidos y me va a permitir poder hacer rotaciones más frecuentes dentro del pastoreo, ¿sí? Y la tercera variable que influye en la acumulación de reservas orgánicas es el manejo. Y esta sí es una variable que podemos controlar y depende mucho de cómo lo hagamos. Entonces ahí la frecuencia, con qué frecuencia y con qué intensidad hagamos el pastoreo, determina también la tasa de acumulación de las reservas orgánicas, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es cuándo pastorear, ¿sí? Ahora, surge la segunda pregunta, era ¿cuánto pastorear? ¿Sí? Es decir, ¿qué tiempo deben permanecer los animales dentro de un área específica? Y ahí ya el profesor Vanoni, por allá por los años 90, ya mencionaba de que dependiendo del tiempo de permanencia de los animales dentro de una área específica de pastoreo, va a determinar la tasa de aprovechamiento de esa pastura. Entonces, a medida que los animales permanecen más tiempo allí en esa área,
pues eso va a determinar cuál es la eficiencia de pastoreo por parte de los animales, ¿sí? Y esto además porque conforme los animales van comiendo las diferentes áreas de los estratos de una pastura, la calidad también pues va a ser variable. Entonces eso, como vemos en esta gráfica, ¿sí? Veamos que, miremos que las hojas jóvenes, es decir, hojas que están en pleno desarrollo, ¿sí? La célula tiene mayor contenido celular, es decir, vamos a tener mayor contenido de proteínas, carbohidratos solubles, vitaminas y minerales, ¿sí? Las hojas viejas, bueno, pues, si desde un punto de vista de digestibilidad, vamos a ver que varía entre un 60 y un 70% la digestibilidad, sí. No obstante, cuando hablamos nosotros de las hojas que están muertas, entonces, ¿qué pasa? El contenido celular se reduce a más de la mitad, ¿sí? En relación a la pared celular, ¿sí? Y recordar que la pared celular está formada por carbohidratos estructurales, celulosa, hemicelulosa, lignina, pero hemicelulosa, por lo tanto, y la lignina, que no es un carbohidrato, estructural, perdón, pero que está asociado a la celulosa y a la hemicelulosa. Entonces, allí esto determina mucho la digestibilidad de esa parte como tal. Entonces, la digestibilidad en este caso va a disminuir en menos de un 50%, ¿sí? Y eso es lo que menciona el profesor Vanoni, que conforme los animales permanecen en un potrero, los primeras horas, o el primer día, segundo día, ¿sí? El animal va a tener una mayor tasa de aprovechamiento, ¿sí? De esa pastura, pero a medida que él va permaneciendo allí en ese potrero, pues ya hojas nuevas no van a haber, hojas viejas o que están en proceso de senescencia, pues también, pero a medida que va bajando, pues al final va a encontrarse con un estrato de hojas muertas, mayor cantidad de nudos y por lo tanto, pues con una digestibilidad totalmente baja, ¿sí? Si eso nosotros lo extrapolamos ya de manera conjunta al potrero, porque eso sería visto desde un punto de vista individual del macollo, si lo extrapolamos a nivel general, podríamos decir de que no solamente el cuánto pastorear influye en la digestibilidad, desde un punto de vista nutricional, sino que también influye en el comportamiento de los animales en el momento de pastorear, ¿sí? Si nosotros entramos a pastorear una pastura, lo que se llama la primera porción de la pastura, es decir, si lo dividimos en 3 horizontes, o en estratos, el estrato A, B y C, si comenzamos a pastorear el estrato A, ¿qué va a pasar con el comportamiento de los animales en el pastoreo? Sí, primero, porque en este caso los animales van a tener un mayor tamaño de bocado, es decir, el peso del bocado va a ser mayor y por lo tanto el animal va a necesitar menos cantidad de tiempo para poder suplir con su requerimiento de materia seca, ¿ya? Entonces eso depende mucho el tiempo de permanencia, ¿ya? Ahora, si el animal sigue permaneciendo ya a partir del segundo día, ya no va a tener el horizonte A, ¿sí? Ella va a encontrarse con horizonte B, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el tamaño del bocado? ¿Va a ser menor o va a disminuir? Y ahí, ¿qué va a pasar? Que el animal va a necesitar más tiempo para poder cubrir con su requerimiento de materia seca. Y si el animal sigue permaneciendo más de 3 días en este mismo potrero, ya va a encontrarse con una disponibilidad de forraje muy baja y por lo tanto él va a necesitar va a tener que realizar mayor número de bocados, ¿sí? El tamaño del bocado asimismo va a ser muy pequeño y él va a necesitar mayor tiempo de pastoreo. Claro, el animal no es que también va a tratar de, de destinar mayor tiempo del que de acuerdo a su tiempo circadiano lo necesita. Entonces él, si ya no hay más que comer y si ya se completó su tiempo circadiano, entonces él para de pastorear y se dedica a hacer actividades de ocio, va en busca de agua, se dedica a hacer rumia, de lo poquito que haya podido consumir. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo respondemos entonces esa pregunta de cuánto pastorear? ¿Sí? Por un lado, sin afectar la calidad que estamos ofreciendo. Y por otro lado, para que el animal no tenga que permanecer mucho tiempo tratando de cubrir con su requerimiento de materia seca. Este es un potrero de pánico, igual
pasturas tropicales, y les puse aquí esta referencia, es un nido de termitas, ¿sí? Y este está a una altura de más de 1,70 m del suelo, ¿sí? Entonces, surge la pregunta, ¿cuánto pastorearíamos? Así rapidito como para no... Les pregunto, ¿hasta dónde ustedes pastorearían allí? Tomando en cuenta lo que mencionamos, de que si bajamos mucho, la calidad de la pastura va a disminuir, ¿sí? Y si comemos arriba, pues igual vamos a dejar mayor cantidad de materia, de residuo post pastoreo, y ese residuo, cuando regresen los animales, pues vamos a tener allí ese residuo acumulado, que si y por lo tanto, pues vamos a tener igual menor disponibilidad de forraje. Entonces, sí, surge nuevamente la pregunta, ¿cuánto ustedes pastorearían? A ver, ¿o hasta dónde ustedes pastorearían? ¿Hasta el horizonte A? Perdón, ¿hasta el horizonte B? ¿Solo el horizonte A? ¿O hasta el horizonte C? Bueno, tranquilos, no todos a la vez. Bueno, entonces, bueno, estoy seguro de que todos tienen opiniones muy fraccionadas, divididas allí, de que, bueno, pastoreamos únicamente el horizonte A porque es el horizonte de mayor valor nutricional, el animal va a necesitar menos tiempo para cubrir sus requerimientos de materia seca, y va a asignar menor tiempo para, bueno, ya mencioné el tiempo de pastoreo. Entonces, bueno, es válido. Decimos, bueno, no, bajemos un poquito más para que no nos quede residuo post pastoreo, y que para el siguiente pastoreo no haya no haya una acumulación alta de residuo de material muerto. Bueno, también es válido. Me van a decir, no, bueno, bajemos hasta el horizonte 3, ya. Pero el tema, aquí surge la pregunta, ¿en qué tiempo? Ese sería como que, bueno, vamos a pastorear, pero ¿en qué tiempo? ¿Sí? Y lo ideal, como vimos en la primera curva, en la primera gráfica que les mostraba del cuánto pastorear, justamente lo ideal es siempre pastorear en el perdón, lo ideal siempre va a ser es que los animales deben permanecer en un área no más de un día, ¿sí? Máximo 3, pero de preferencia un solo día, ¿ok? Entonces, este mismo potrero se lo pastoreó en un solo día y quedó prácticamente así. Miren, la altura del nido de termitas, aquí la parte más baja, ¿sí? ¿Sí? Lo que les mencioné. ¿Sí? Una carga animal instantánea, ya vamos a hablar de ese tema, de más de 800 animales, de más de 500 animales unidades animales por hectárea por día, ¿sí? Y así quedó, ¿ok? Entonces el tema aquí es que el cuánto pastorear va a depender de qué tiempo va a tomar para poder consumir toda la pastura, y lo cual debe ser en un día, de preferencia máximo 3, pero siempre lo correcto y lo ideal sería un solo día. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema de que si queremos pastorear una pastura, impactar una pastura eh, con una alta intensidad de pastoreo, entonces debe ser en un solo día. ¿Sí? Ya vamos a hablar cómo lo hacemos para poder hacer ese impacto, sin afectar la calidad de la pastura y sin afectar todo lo que hemos venido conversando. Este es otro ejemplo, con ovejas en cambio, ¿sí? Ahí la línea roja es el cordón electroplástico que se coloca para que los animales poderlos controlar, ¿sí? Y así quedó, ¿ya? Y después se quitó el cordón electroplástico y pasaron a la siguiente área, ¿ok? Bueno, entonces, les había dicho, bueno, ¿cuándo pastorear? Respetar la fisiología de la pastura. ¿Cuánto pastorear? Pues que el impacto sea en el menor tiempo posible. Pero cómo pastorear es casi prácticamente siempre el reto. Entonces, el reto es que el cómo pastorear debe ser tratando de imitar lo que sucede con las grandes manadas de herbívoros que pasan en las sabanas africanas, ¿sí? Sí, que es donde todavía aún tenemos esas grandes manadas, y que es siempre ha sido cuestión de documentales, noticias, y bueno, las migraciones de las grandes manadas de herbívoros que están en las sabanas africanas, ¿sí? Norteamérica en su momento tuvo esta manada de herbívoros, donde la principal especie eran los bisontes, pues, y ahí con la llegada de la gente de Inglaterra, pues prácticamente se redujo casi que
pequeño grupo de animales, que en la actualidad se está repoblando, pero bueno, en fin, eso es como para tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, lo que buscamos aquí es que si queremos hacer un impacto alto en la pastura, debemos imitar lo que hace las grandes manadas de herbívoros en las sabanas africanas, es decir, concentrar los animales en un área de tal forma de que consuman en el menor tiempo posible y comiencen a seguir avanzando, que es lo que sucede con ellos en este tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, pero para eso debemos tomar en cuenta el concepto de densidad de carga animal. Entonces, concepto de densidad de carga animal, ¿sí? Es muy diferente al concepto de carga animal, ¿sí? Carga animal simplemente es dividir la cantidad de animales expresada en unidades por hectárea, unidades animales por hectárea, unidades de ganado mayor por hectárea, ¿sí? Dividido para el número de hectáreas totales. Y eso nos daría el resultado de cantidad de la carga animal. La densidad de carga animal, en cambio, es el número de animales expresado, ya sea, como mencioné, en las mismas unidades de la carga animal, no están, pero multiplicado por una hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, y dividido para el tamaño del pastizal. Entonces, eso nos va a dar una densidad de carga animal, conocido también como carga animal instantánea, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia aquí? Es que esto está expresado en un solo día, ¿sí? Es decir, el equivalente a 500 unidades animales por hectárea por día en 500 metros cuadrados. Y eso sería la densidad de carga animal, ¿ok? Entonces, para entender mejor este tema, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Tenemos un lote de 100 novillos, de 300 kilogramos de peso vivo, y un módulo de 80 hectáreas, ¿sí? Están subdivididos en prácticamente en 16 potreros de 5 hectáreas por potrero, y vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso, hacemos la conversión de los 100 novillos a unidades animales, es decir, donde una unidad animal es igual a 450 kilogramos, ¿sí? Por 1, que en este caso sería la hectárea, y dividido para 5 hectáreas que sería. Entonces, la carga animal instantánea, en este caso sería bueno, si ustedes ahí pueden hacerle la operación, por favor, me lo dicen al rato, ¿sí? Aunque creo que acá está. Hacia acá está, disculpa. En este caso sería una densidad de carga animal de 13.3 unidades animales por hectárea. Ahora, si nosotros esas mismas 5 hectáreas entramos a pastorear con los 100 novillos, pero cada cuartel o cada potrero o piquete lo subdividimos, ya no lo subdividimos en cuatro subpotreros, entonces la densidad de carga animal, es decir, de 5 hectáreas hacemos subdivisiones de 1.5 hectáreas por cada potrerito, entonces vamos a tener una densidad de carga animal instantánea de 53.28. Ahora, si nosotros, asimismo, subdividimos ya no en potreros de 1.25, sino en potreros de cuarto de hectárea, entonces la densidad de carga animal, con la misma cantidad de novillos, ¿sí? Y con el mismo peso, pastoreando las 80 hectáreas, ¿sí? En este caso vamos a tener una densidad de carga animal de 266 unidades animales por hectárea, ¿sí? Y si queremos hacer todavía más intensa, más intenso el pastoreo, entonces podemos subdividir en potreros de 0,3 hectáreas. Entonces la densidad de carga animal en este caso sería de un equivalente a 512.3 unidades animales por hectárea por día. Entonces, por esa razón, en este caso, la carga animal es muy diferente a la densidad de carga animal instantánea, ¿sí? ¿Ya? Y como les dije, la carga animal es simplemente dividir cantidad de animales dividido para la cantidad de hectáreas. Pero a diferencia de la densidad de carga animal, es que la densidad de carga animal es la cantidad de animales presentes en una superficie determinada en un periodo de tiempo que es de un día, ¿ok? Bueno, espero que se haya comprendido. Ahora, aquí algunos rangos para poder determinar cuál es la carga animal instantánea o densidad de carga animal que se está manejando, ¿sí? Lo ideal es siempre manejar una carga animal de mayor a 300 unidades animales por hectárea por día, o 300 unidades de ganado mayor por hectárea por día, es decir, el equivalente a una unidad de ganado mayor de 500 kilogramos, si mal no recuerdo. 500 o 550, no recuerdo, me olvidó el dato ahorita este rato, en este momento, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros manejamos densidades de carga animal menores a 100 unidades de animales por hectárea por día, entonces pues estamos frente a una carga animal o una densidad de carga animal muy baja, ¿sí? Entonces, para comprender todo eso, o sea, todos esos números y todo eso, pues eso es manejar una densidad de carga animal alta. En este caso, esta es foto de cortesía de un amigo argentino, Pablo Echeverry, en la provincia, la provincia de Córdoba, ¿sí? Y él maneja en este caso 800, el equivalente a 800 unidades animales por hectárea por día, con 4 cambios de potrero. Potreros de 35 por 150 metros de largo. Entonces él va haciendo 4 cambios en el día y tiene esas cargas animales instantáneas, ¿sí? Podemos también hacerlo con ovejas, ¿sí? Pues prácticamente lo podemos hacer con cualquier especie, incluso hasta con cerdos o pollos también, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos una densidad de carga animal muy baja a una densidad de carga animal muy alta? El primer efecto es que vamos a cambiar el hábito de consumo de los animales. Y esto se ve, yo siempre lo sé poner de esta manera, ¿sí? En este momento nosotros estamos 48 personas, ¿sí? Vamos a un buffet y en el buffet hay comida para 100 personas. Entonces, ¿qué pasa en ese buffet si habemos solamente 48 personas? Pues prácticamente todos vamos a comer lo que más nos guste y por lo tanto todos vamos a quedar satisfechos, comimos lo que más nos gustó y lo que no nos gustó, pues simplemente quedó allí, ¿ok? Pero si a ese buffet que era para 100 personas, llegan 150 personas, ¿qué va a pasar? Todos vamos a tratar de comer, si es posible, así, rapidito y de tal forma de que si no me aligero comiendo, pues me voy a quedar sin comida y ya no voy a poder comer lo que a mí me gusta. Entonces, lo mismo pasa con los animales. Cuando nosotros los presionamos en un área muy reducida, ¿sí? Y por un periodo muy corto de tiempo, entonces prácticamente lo que hacemos es que los animales cambien ese hábito que de por sí lo tienen, que son muy selectivos, a un hábito voraz, es decir, que entren y prácticamente arrasen con todo lo que encuentran dentro del potero. Entonces, y eso va a permitir de que los animales ya no desmerezcan o ya no desprecien, sí, sería la palabra, ya no desprecien aquellas especies que quizás para el productor o para el mismo asesor diga, no, eso es una arbenza, es una maleza, no. Pues prácticamente, ¿quién determina qué es un forraje y qué es una maleza? Es el animal. Y por eso es que cuando hacemos cargas animales instantáneas altas, el concepto de maleza se derrumba porque los animales, como dije, ellos son los que deciden si es un forraje o simplemente es una maleza, ¿ya? Y los animales, por lo general, todo lo que como mencioné, todo lo que para el productor o el asesor es considerado una maleza, pues el animal va y consume y uno queda así como que, y no se suponía que eso era una maleza y bueno, pues eso pasa. Esta es una especie que ustedes ven en la gráfica, es una especie anual que crece mucho en las zonas tropicales después del periodo de lluvias o donde hay siempre zonas con mayor acumulación de humedad, ¿sí? En la parte andina o en las zonas de clima templado crecen mucho estas dos especies que asimismo los productores se pelean con ella por tratar de hacer que las especies que ellos quieren prevalezcan. No obstante, tienen valores nutricionales superiores incluso a las especies que están queriendo introducir, ¿sí? Y este es un ejemplo de cómo es que el animal, que quizás ustedes digan, no, pero es que ahí no hay nada de pastura y por eso es que el animal opta por comer ese tipo de especies. No, si ustedes se fijan acá al fondo, de hecho, el cordón electroplástico circulaba por acá, bien acá, ellos estaban aquí como a unos 15 metros de donde estaban aquí los animales. Miren la altura de la pastura, esto de hecho eran pasturas que se estaban destinando a pasto de corte, pero se decidió hacer pastura directamente pastoreo directo. ¿Sí? Entonces, miren, el animal pudo haberse ido a consumir allá. No obstante, miren, ellos siempre van a buscar aquellas especies que quizás para el productor no tienen valor nutricional o no tienen un valor forrajero, pero para el animal sí. Entonces, insisto, ¿quién decide qué es una maleza y qué es un forraje? El animal, ¿sí?
Entonces, pero para eso necesitamos presionarlos. De lo contrario, va a pasar lo que pasa en el buffet para 100 personas y solo hay 50, ¿ok? Ahora, este es el primer efecto. El otro efecto es que la producción de forraje después de cada pastoreo va a irse aumentando, ¿sí? Y ese es un trabajo realizado allá por el profesor López en la Universidad Austral de Chile, ¿sí? Y ellos tomaron en cuenta dos intensidades de pastoreo de acuerdo a la altura del residuo. Una intensidad de pastoreo que dejaban 5 centímetros de residuo y una intensidad de pastoreo que dejaban 8 centímetros de residuo. Y miren, cuando dejaban 5 centímetros de residuo, la producción de forraje era significativamente mayor en comparación a cuando dejaban 8 centímetros. Entonces, por eso la importancia de hacer pastoreos intensos en cada potrero. De esa manera, no solamente cambiamos el hábito selectivo de los animales, sino que también mejoramos la disponibilidad de forraje en cada pastoreo, ¿sí? Este es otro trabajo asimismo por estos autores brasileños, ¿sí? En el cual ellos midieron la carga animal o capacidad de carga animal, en ese caso, pero dejando asimismo un residuo bajo y un residuo alto, ¿sí? Y entonces miren, prácticamente en los diferentes pastoreos siempre la capacidad de carga animal era mayor en comparación a cuando dejaban residuos altos de pastoreo. Y en promedio, miren, la capacidad de carga animal era superior cuando dejaban residuos bajos versus cuando dejaban residuos altos, ¿sí? Entonces, este es otro de los efectos que tiene cuando hacemos pastoreos intensos, que se denomina, ¿sí? Es decir, apretar a los animales dentro de una superficie determinada. Este es otro trabajo, ¿sí? Y uno de los efectos importantes que tiene el realizar realizar una concentración de los animales en áreas pequeñitas es que aumentamos la concentración de estiércol y orina por metro cuadrado, ¿sí? El trabajo que les voy a mostrar más adelante es en el cual se estudió la distribución de la bosta y orina en un potrero en 2 días en diferentes periodos, una vez en julio y una vez en diciembre, ¿sí? 36 vacas en ordeño, potreros de 0.74 hectáreas, ¿sí? Con 2 cambios en el día, ¿ok? Entonces, así quedó el primer pastoreo en julio, ¿sí? En la mañana se ofertó hasta acá, ¿sí? Ese es el bebedero y miren cómo quedó distribuido, tanto el estiércol como la orina, ¿sí? Claro, siempre las áreas cercanas al bebedero son las áreas que mayor concentración de estiércol y orina tienen por el mismo hecho de que los animales van a movilizarse hacia allá y siempre ellos cerca del bebedero se ubican para poder hacer la rumia, ¿ya? En diciembre pasó esto, ¿sí? Pasó el mismo potrero, pero en diciembre, ¿ok? Y si nosotros traslapamos los datos del pastoreo de julio y con los de diciembre, vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, miren que únicamente ellos estaban manejando una densidad de carga animal muy bajita, de apenas 30, ¿sí? Era de 36 vacas en 0,7 hectáreas, con 2 cambios en el día, ¿ya? Ahora, hay un trabajo muy interesante y quizás corrobora mucho posterior a este trabajo de la importancia de poder hacer una intensidad de pastoreo alta. Es que estos autores determinaron de que cuando se maneja cargas animales superiores a 450 unidades animales por hectárea por día, logramos cubrir el 16% del área, ¿sí? Esto quiere decir que si tomamos en cuenta 6 ocupaciones de ese mismo potrero durante el año, más o menos en 1 año y medio, casi 2 años, estaría el 100% del área cubierta de estiércol y de orina, ¿sí? Y ellos pues establecieron esta ecuación con una R cuadrado del 96%, del 0,96, ¿sí? Pues muy confiable esta ecuación, ¿ok? Entonces, esa es una de las importancias de que no solamente influye sobre el tema del comportamiento de los animales, sino que también influye sobre la cantidad y calidad de la pastura. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos mayor concentración de estiércol y orina por metro cuadrado, eso implica mayor
fertilidad, porque va a haber una mayor tasa de reciclaje de nutrientes y por lo tanto todos esos nutrientes van a ser absorbidos por la planta. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, ¿sí? Para ir terminando, surge otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para aumentar la densidad de carga animal o la carga animal instantánea? ¿Sí? Pues, creo que hay dos formas. La primera sería aumentar el número de animales, pero esta alternativa o esta ruta pues no es casi muy viable en la mayoría de los casos porque no hay suficientes recursos para poder comprar animales o si y aunque lo hubiera, pero siempre comprar más animales implica un mayor costo, ¿sí? La otra ruta y quizás la más viable y menos costosa es simplemente subdividir el área, ¿sí? Lo que les mostraba en el ejemplo de los cuadritos, ¿sí? Potreros de 5 hectáreas, los subdividimos los 5 hectáreas en varios potreros de 0,3 hectáreas y por lo tanto tenemos allí una densidad de carga animal muy alta con todos los efectos que hemos mencionado, ¿sí? Pero para eso, y esto es muy importante, debemos disponer de potreros suficientes para poder hacer todos esos cambios. ¿Por qué? Porque una pastura que ha sido impactada con una alta carga animal instantánea no es una pastura que se va a recuperar inmediatamente. Va a tomar un poquito más de tiempo en comparación a si solo hiciéramos pastoreos leves, ¿sí? Entonces, pero para eso, para no estar que quizás a mitad de pastoreo decir, y ahora, ¿dónde meto los animales? Porque ya no tengo más potreros, entonces necesito yo disponer de suficientes potreros para poder yo hacer todo este tema de manejar una alta carga animal instantánea a fin de poder impactar tanto en la productividad como en la rentabilidad, ¿sí? Entonces, y ahí siempre debe verse, los potreros deben verse como un efecto ajedrez, ¿sí? Es decir, perdón, debe verse como un efecto de ajedrez y quizás como un mosaico, ¿sí? Con diferentes tonalidades. ¿Por qué? Porque siempre los que están de una tonalidad más oscura significa que ya están listos para pastorear. Los que están con una tonalidad más baja significa que son potreros que recién han sido pastoreados o que tienen poquitos días de haber sido pastoreados. ¿Ok? Entonces, y como les dije, cuando tenemos esa cantidad de potreros suficientes, nos permite de que ya el pastoreo no va a ser un pastoreo rotacional, continuo, sino que va a ser un rotacional alterno. Es decir, el productor o el asesor ya no va a seguir una secuencia, sino que él va a decidir en qué potrero poder pastorear, porque quizás el 2 ya no está listo, está el 4, o bueno, no quiere ir al 4, bueno, voy al potrero número 8 y así. De esa manera, tiene esa facilidad de poder jugar a este efecto de ir saltando en función de que quizás, bueno, pues resulta de que los vaqueros o los colaboradores en la propiedad ese día les tocó ir a descanso, entonces por facilidad, por no irse por acá, dijeron, ok, vamos a dejarlos por acá, ¿ya? Y así mismo, bueno, ok, y como siempre ellos son un poco más cómodos y dicen, no me quiero ir por acá, me voy acá nomás, entonces, pero para eso necesito tener suficientes potreros, ¿sí? Entonces eso parte también de las decisiones y de la gestión que cumple un asesor, en este caso un médico veterinario, un zootecnista, en cuanto a lo que es el manejo del pastoreo, ¿sí? Debería enfocarse de esa manera. ¿Okay? Entonces, en resumen, prácticamente para hacer un manejo eficiente del pastoreo debemos tomar en cuenta de que los pastoreos deben ser pastoreos con periodos de ocupación súper cortos, preferencia un día, máximo 3 días. La intensidad de pastoreo debe ser una intensidad de pastoreo de tal forma de que no impacte los puntos de crecimiento de la pastura, ¿sí? ¿A qué altura debemos pastorear? Bueno, pues ese es un tema que también se puede hablar en otro momento, pero así más rapidito, la altura de pastoreo va a estar dado de acuerdo al tipo de especie que estemos pastoreando. Especies de crecimiento postrado, qué sé yo, por ejemplo, en climas tropicales, pasto estrella, en climas templados, el trébol blanco, que es de crecimiento más postrado, bueno, podemos irnos un poco, casi que al ras de suelo. Pero pasturas donde los puntos de crecimiento pueden verse afectados por la intensidad de pastoreo, entonces debemos irnos un poquito más arriba, pero tratando de que no nos quede mucho material de residuo
y para el siguiente pastoreo, ¿sí? Ahora, si hacemos una intensidad de pastoreo fuerte, entonces sabemos que debemos darle un descanso suficiente para que esa pastura pueda recuperarse, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, vamos a seguir ese círculo de un manejo eficiente del pastoreo, ¿sí? Entonces, no sé si tienen allí alguna pregunta. Muy bien, agradecemos al magíster William Castillo por su excelente presentación, pero lastimosamente, pues, el tiempo en la virtualidad o en la televisión a veces nos abandona. Entonces, de parte del comité científico, el comité organizador y sobre todo de los participantes, le quedamos muy agradecidos por su excelente participación dentro del 12º Congreso Internacional de Medicina Veterinaria con su conferencia sobre pastoreo. Listo, bueno, pues agradecer también a la invitación a todo el comité científico del Congreso y pues si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues ahí están mis datos de contacto, pueden hacerlo sin ningún problema y pues nada, desearles también que una excelente jornada, las que quedan todavía pendientes y estaremos allí en contacto en caso de alguna vez se requiera, ¿sí? Buenas noches y pues estén bien. Perfecto. Vamos a hacer la presentación de la última intervención pues, de esta jornada y también de la conferencia de clausura de este importante acontecimiento de nivel académico. Bien, pues a través del doctor Manuel Enrique Cortés de Chile, nos va pues a compartir su investigación a través de la conferencia La secreción cervical en mamíferos, avance biológico reciente y propuesto didáctico para las carreras agropecuarias. El doctor Manuel Enrique es licenciado en Educación en Química y Biología, graduado por la Universidad de Santiago de Chile, ingeniero en ejecución, en prevención de riesgo, titulado de la Universidad de Los Lagos, licenciado en Ciencias Biológicas, biólogo en Recursos Naturales y Medio Ambiente, magíster y doctor en Ciencias de la Agricultura, área Fisiología y Nutrición, Nutrición Animal, graduado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, postdoctorado en Fisiología y Fisiopatología de la Reproducción del Instituto de Reproducción, miembro de la Sociedad de Biología en Chile, académico del programa Magíster en Ciencias Químicas Biológicas de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, también decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, Bernardo O'Higgins. Bienvenido, estimado doctor Manuel Enrique Cortés, dentro del marco del 12º Congreso Internacional de Medicina Veterinaria. Muchas gracias, Antonio.